Annyeonghaseyo, espero que estés muy bien y como ya has visto por el título y por lo que has entrado, hoy te voy a estar enseñando el alojamiento en el que me estoy quedando aquí en Nusa Penida. Te voy a contar todo, te voy a enseñar todas las instalaciones y cuánto me ha costado. Así que nada, vamos para adentro que no me quiero enrollar. El alojamiento en el que me estoy quedando es este de aquí, Green Village Jungle Resort. Ya sabéis que mi inglés es muy malo, así que lo siento si lo he pronunciado mal. Y nada, así se ve la entrada. Y nada más entrar ya tenemos lo que es la recepción, que es esta de aquí. Y junto con la recepción tenemos lo que es el comedor, que es este de aquí, donde cada mañana sirven el desayuno. Yo, por ejemplo, lo tengo incluido y cada mañana vengo aquí a desayunar. Y tienen por aquí lo que son las actividades, pues si queréis contratarlo con ellos. Yo he hecho esta de aquí, la de Manta Point, y también he hecho esta otra con ellos. Y nada, saliendo de lo que es la recepción, que se ve así, y el comedor, tenemos la piscinita. Mirad qué bonito. No me digáis que no, es súper pintoresco y súper bonito. O sea, es súper instagrameable. Y la verdad que es un sitio muy pequeñito. Tienen solo, como veis, aquella de ahí es la mía. 1, 2, 3, 4 y por ahí hay otra cabañita. 5 cabañitas solo, o sea que es súper íntimo. Y nada, por este otro lado tenemos unas hamaquitas y unos puffs por si quieres cogerlos y sentarte y estar relajada con ellos. La verdad que el sitio es muy chiquitito, como veis, o sea, es muy pequeñito, pero es súper pintoresco y por la noche es súper bonito, o sea, ya os lo enseñaré cuando se ponga de noche porque le encienden las luces y se ve súper bonito. ¿Qué decís? La verdad que es, o sea, tú ves esto así y dices, wow, es increíble, o sea, pensarás que ha costado un dineral, pero no. Vamos a ir para la habitación y os la enseño. Y esta es la habitación que me ha tocado a mí, con su columpio incluido. Mirad qué gracia. Nada, vamos para arriba. Y mirad, tenemos estas dos sillas con la mesita para poder mirar las vistas, que mirar qué vistas hay. Es que estoy en medio de la naturaleza, literal. Para llegar hasta aquí no os imagináis la cuestecita que hay que subir en coche. Pero bueno, vamos para adentro que os enseño la habitación. Nada más entrar ya se nos ve la cama, que mirad, es gigante también. O sea, aquí las camas son enormes todas. Y la verdad que es súper bonita como está decorada. Me han hecho dos patitos y eso que he venido yo sola. Pero mirad, es súper bonita como está decorada. Y tenemos la mosquitera que, como estamos en medio de la naturaleza, ya me han preguntado el chico si me da miedo las arañas y cositas. Y digo, no, a mí solo las serpientes. Así que ya os estáis haciendo una idea de lo que se puede estar escuchando. Tenemos por ahí un armario que mirad qué bonito es. Es de madera. La verdad que es súper original. Mirad, tenemos por ahí la caja fuerte, una plancha, el secador. Tenemos también pantuflitas. La verdad que es súper bonito. Y las mesitas de noches también son así, de madera, todo a juego. Ahí está la otra. Por aquí tenemos, bueno, mi desorden. Es que estoy grabando antes de empezar a desarmar todo mi jaleo, porque si no luego es un caos la habitación. Tenemos este escritorio de aquí, que tenemos aquí para hacer café, si quieres, agua. Tenemos aquí tele, que en el otro alojamiento no teníamos tele en Ubud. Aquí sí tenemos tele. Y luego por aquí tenemos esta otra mesita con lo que viene siendo como un pequeño sillón. Súper mono. Me encanta que todo lo han decorado súper al mismo estilo. O sea, todos los cojines, tanto la parte de abajo de la cama, no sé, tienen el mismo estilo y me encanta muchísimo. Nada, por aquí lo que os estaba diciendo. Y tenemos una neverita, que esto tampoco lo teníamos en Ubud y la verdad que se agradece para que mantenga el agua fría. Y nada, vamos a ir para el baño, que el baño es abierto. Mirad, qué chulo. Volvemos a tener una pica de piedra, pero la verdad que es súper bonito. Lo que me da cosa bañarme en la bañera es increíble. Lo que me da cosa es ducharme aquí desnuda al aire libre. Me da miedo que se asome alguien. Y en mis paranoias, pero bueno, y mirar el espejo, qué bonito. Ahí estoy yo. La verdad que es súper bonito el baño.
Esta es la carta del desayuno, que es de 8 a 10 y media, y como veis tiene un montón de platos a escoger y tiene 4 bebidas también para que podáis escoger. Y nada, como veis yo estoy cogiendo el panquenque, que es panqueque con plátano, y escoges el topping, que está cogiendo el de strawberry, y de bebida está cogiendo lo que es el zumo de naranja, que la verdad que estaba muy bueno. Y para que os hagáis una idea de cómo se ve de noche, así es como se ve. La verdad que es súper bonito y súper tranquilo. La verdad que transmite muchísima paz. Y he enseñado ya todo, os voy a estar dando mi opinión, que ya sabéis que no tengo pelos en la lengua y digo todo lo que pienso, así que nada, por cierto, sí, los más pispados, la habitación ha sido grabada en otro momento, salgo en el espejo del baño con otra ropa y es porque lo grabé nada más llegar para que vierais cómo es la habitación tal cual, porque yo soy la típica que luego hace un desorden en la habitación y es un caos, así que quería enseñarlo tal cual como os la encontraríais y tal cual como la dejan cada día, o sea, cada día te la dejan igual de limpia, igual de niquelada y no, si no sois como yo desorden, pues no vais a tener ese problema de ver la habitación hecha un caos. Yo es que soy de las que hace un caos en las habitaciones. Pero bueno, ¿cuánto me ha costado el alojamiento? Por 3 noches, con la comida incluida, me ha costado 82 euros. Dejaré en los comentarios a vosotros qué os parece, si lo veis muy caro o no. Yo la verdad que comparado con España no lo veo nada caro, la verdad lo veo súper bien. Vais a decir, bueno, es que comparado con Indonesia, otros alojamientos allí en Nusa Penida, pues sí es caro. A ver, sí, si no te importa meterte en cualquier otro lado a dormir. Yo la verdad que soy una persona que necesita unos mínimos. Mis amigos me dicen que soy un poco piji. No es que sea piji, sino unos mínimos de limpieza. Necesito el lavabo ya, si lo veo así muy antiguo y tal, no me echa para atrás y ya no cojo las habitaciones. Entonces, si sois como yo, la verdad que este alojamiento para mí 10 de 10, lo recomiendo muchísimo. El personal súper simpático, todos, tanto la chica de la limpieza como la chica que me ha estado sirviendo la comida, como el chico que ha estado en recepción, que cogí con él las excursiones, me ha estado llevando a las excursiones y trayendo. La verdad que no tengo ninguna pega para ellos, la verdad que 10 de 10. Y nada, el sitio es súper pequeñito, como habéis visto, está en medio de la naturaleza, no pasan coches, no vais a estar escuchando ruidos de coches ni nada, y es como estar si te sientas fuera o en las hamacas, es como paz, es mucha paz. Entonces yo recomiendo mucho si estáis buscando eso, como llegar a un sitio y poder tener paz y luego si queréis contratar las excursiones, pues ya hacer las excursiones aparte, pero que mientras estéis en el resort o en el hotel, pues que tengáis ese momento de relax y de calma. Además ya habéis visto que solo hay 5 cabañas, como muchos son 10 huéspedes, entonces no va a haber mucho ruido. Así que nada, dicho todo eso, para mí lo recomiendo muchísimo. Si estabas dudando si cogerlo o no, yo te lo recomiendo. Sí que es verdad que está un poquito alejado. Si no tienes carnet de coche, no hay problema, el chico te viene a buscar, le pagas y te viene a buscar y te puede llevar. Y lo mismo para las excursiones. Si tenéis carnet de moto, también alquilan aquí las motos y tener en cuenta, para llegar es un poco complicado usar siempre el Google Maps porque te tienes que meter por una calle, luego giras para otra y hay una cuesta muy empinada, entonces sobre todo eso, si no habéis conducido mucho por cuestas o no tenéis mucha confianza, tener cuidado. Pero bueno, dicho ya todo esto, que no quiero asustaros, la verdad que el resort está muy bien, simplemente es una cuesta así muy empinada porque estás en medio de lo que es la naturaleza y es lo que hay siempre, esto siempre pasa en las montañas también de España. Así que ya dicho todo esto, que no os quería asustar, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Año!